Porque si no fuera por su misericordia, yo no estaría en este lugar, amén. Y usted tampoco, amén. No es porque somos invencibles, porque somos fuertes, porque somos ungidos, sino es porque el Espíritu Santo de Dios nos trae, nos fortalece, amén. Vamos a leer la palabra que está en San Juan 16:4. El título dice: la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe, hermano, hermana, que en estos tiempos tenemos que entender quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo tenemos que buscarlo? ¿Cuáles son los frutos? Tenemos que saber, porque Él es el único que nos va a guiar a la salvación en estos tiempos malos. Amén. Dice su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Vamos a leer del 4 al 15. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Palabra bendita del Señor, amén. Sabe que cuando el Señor me hablaba esta palabra, amén, el Espíritu Santo es el que nos habla, el que nos convence, el que nos muestra. Y yo podía entender cuando Jesús le decía a los discípulos: miren que yo me voy a retirar de la tierra, voy a ser golpeado y yo voy a ir al Padre. Usted imagínese los discípulos estando con el mismo Dios, que lo sabía todo, que con un abrazo sanaba sus corazones. Mire, si nosotros sentimos un momento la presencia de Dios y lloramos, saltamos, nos reímos, no sabemos qué hacer por el gozo que viene a nuestro corazón. Imagínense ellos que estaban con Jesús caminando, que se despertaban y estaban con Jesús, que caminaban, que veían y hablaban con Él. Cuando el Señor les dijo: yo me voy a retirar, dice, por esto le llenó de tristeza su corazón. ¿Pero qué le dijo Jesús? Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá el Consolador divino. Y esa promesa no fue solo para los apóstoles, sino que es para nosotros, para su iglesia. ¿Ven? Ese es el Espíritu Santo que ellos recibieron. Y luego cuando Jesús les dice que el mundo, Él es el que va a convencer al mundo de pecado. Él es el que va a convencer al mundo. Él es el que va a transformar y cambiar nuestras vidas. Vio que a veces nos enojamos nosotros, a veces con nosotros mismos o a veces con la otra persona. Pero este no cambia más, esta no cambia más, siempre lo mismo. Pero no es de nosotros cambiar a la persona. Dice que el Espíritu Santo, Él es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. Amén. ¿Y cómo puede ser que hay personas que están dentro de la iglesia y no creen en el Señor? Porque yo creo que el mundo sí rechazó al Señor porque prefirieron sus deleites. Pero hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Amén. A nosotros que estamos acá. ¿Cómo nosotros estando dentro de la iglesia no le creemos a Él? Amén. Y dice que vamos a ser condenados por no creerle. ¿Y por qué no le creemos? Porque nosotros ponemos los ojos en nosotros mismos, en nuestras defensas, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Y nosotros tenemos que poner la mirada en el Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el que nos va a cambiar. Si yo me pongo a ver mis errores, mis faltas y mis defectos, y me siento ahí atrás,
Porque vamos a decir la verdad, todo todavía nos falta un montón para poder llegar a la altura de Jesucristo. ¿Amén? Nos falta mucho. Entonces nosotros debemos creer cuando Dios te dice, yo te voy a levantar, vos tenés un don, yo te di un don, vos tenés que activar, levantarte. No es que te lo está diciendo el apóstol, la pastora, un ministro, un hermano porque te quiere, porque quiere que vos sigas. No, te lo está diciendo el Señor. Entonces vos le tenés que creer a Él lo que te está diciendo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la duda acarrea pecado, hermano. Acarrea pecado. Y si nosotros no le creemos al Señor en lo mínimo, ¿cómo le vamos a creer que Él nos va a llevar al cielo? ¿Cómo le vamos a creer todas las bendiciones que Él tiene? Amén. Nosotros debemos creerle. También debemos creer a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos corrige, o nos levanta, o nos anima, o nos da consuelo, porque Dios que nosotros le creemos a la palabra de Dios cuando nos dicen algo que nos va a levantar, ¿amén? Cuando dicen algo lindo. Pero cuando la palabra de Dios muchas veces nos choca en nuestro corazón, también le tenemos que creer a la palabra de Dios. Y por más que nos duela, nosotros tenemos que creerle, ir y orar para que esa palabra entre y la podamos poner por obra. Hermano, a ninguno no es fácil poner la palabra de Dios por obra. En algunas cosas sí, en algunas no, porque todos somos distintos y tenemos distintas debilidades. Venimos de distintas crianzas, de distintas maldiciones generacionales, amén. Todos venimos de distintas familias, algunos de padres separados, otros que el padre le pegaba a la mamá, otros sin padre, otros que se le murió la mamá. Todos venimos distintos y tenemos distintas heridas que sanar y somos distintos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que confiar en que el Espíritu Santo va a hacer la obra. Si no, estamos en vano acá, hermano. Porque a Dios no lo vemos, pero lo sentimos. Amén. Lo sentimos. Entonces, cuando dice no creen, y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Sabe por qué, hermano? Porque justicia se hizo, ¿sabe por qué? Porque hicieron lo que quisieron con el Señor. Le pegaron, lo escupieron, se burlaron, hasta lo último. Entonces se hizo justicia cuando Él se levantó de los muertos y se sentó allá arriba, se hizo justicia. Porque Él fue santo, puro, sin pecado. Y los hombres malvados se burlaron y se mofaron de Él. Pero se hizo justicia, ¿por qué? Porque Él está en su trono ahora esperando para juzgar a aquellos que no creen. Por eso dice que se hizo justicia. Amén. Y después dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. El diablo, veo que, yo escucho que muchos dicen, el diablo está vencido. ¿Está vencido o no está vencido el diablo? Está vencido por el Señor. ¿Por qué está vencido por el Señor? Porque Él mismo dice acá, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Por el Señor está vencido. Ahora, si nosotros que nos creemos vencedores del diablo, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Porque nosotros no lo podemos tocar una uña a Satanás. Él con un soplido a nosotros nos arruina. Él es mucho más fuerte que nosotros. Tenemos que entender eso, que tenemos un adversario más fuerte, más hábil y más inteligente que nosotros. No tenemos que darle lugar ni cabida en nuestro corazón ni en nuestra mente. Porque yo escucho muchas veces que decimos, el diablo está vencido, el diablo está vencido, el diablo está vencido. Después no vienen más. ¿No los ven más? ¿Y quién venció al final? ¿El diablo o la persona? Entonces esto es una batalla de continuo. No le digo que le tenga miedo al diablo, porque ahora vamos a seguir viendo lo que es la palabra. Pero usted para decir el diablo está vencido, mírese, examínese y vea que usted esté con el Espíritu Santo. A donde el Espíritu Santo está, usted diga con fe, el diablo está vencido. Ahí sí diga, el diablo está vencido. Ahí sí podemos decir, Satanás no tenés arte ni parte. ¿Amén? Con el poder de Dios sí lo podemos hacer. ¿Amén? Yo muchas veces me quise hacer el orador fatal y fui a hablar por acá, por allá. Terminé malísimamente mal, hermano. Malísimamente mal. Yo oraba contra los brujos, que pateaba los trabajos, que hacía esto, aquello.
Cuando ayunaba, oraba, estaba bien. Ahora, cuando dejé mi comunión con Dios y quise hacerlo por mi fuerza, hermano, yo le puedo asegurar que la fuerza maligna que uno no ve, también le ataca. Y también lo tira al piso. Y también trae problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la finanza. Amén. Porque a eso vino el diablo. A matar, hurtar y destruir. Amén. Entonces dice que, pero mire lo que le decía acá también. Ahí tengo muchas cosas para decirle todavía. Pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Sabe por qué no la podían sobrellevar? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo en ellos. Entonces no iban a entender lo que Dios le iba a hablar. ¿Y sabe qué pienso yo que Dios le iba a mostrar? El Apocalipsis, el fin. Porque después que vino el Espíritu Santo, se lo mostró a Juan. Amén. Después que vino la promesa de lo alto, se lo mostró a Juan. Y ahí sí pudieron entender y sobrellevar. Amén. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, hay cosas de Dios que no vamos a entender. Y no vamos a poder seguir adelante en el camino de Dios si no tenemos el Espíritu Santo. Hay cosas que pasan dentro de la iglesia que no las vamos a entender. Y vamos a decir, ¿cómo puede pasar? Y si tenés el Espíritu Santo, podés entender por qué pasa. Amén. Si vos tenés oración y viviste experiencias espirituales, vas a entender de que uno puede estar allá arriba, pero donde se descuidó de la comunión con Dios, el diablo lo baja, sea quien sea. El mejor predicador, con la más unción, con todo lo que usted, los dones y los talentos, pero a donde dejó de orar y de velar, quédese tranquilo que el diablo lo va a bajar. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a entender por qué y va a orar por esa persona para que se levante nuevamente. No para que sea condenado y los demonios lo arrastren al infierno. Amén. Nosotros tenemos que entender. Ahora, cuando vemos una persona rebelde que se revela y predican de una cosa y viene peor, y hace las cosas peor, y vos ves que se burla y se ríe, también tenés que entender que esa persona está endemoniada. Porque está endemoniada esa persona. Porque no se revela contra nosotros, se revela contra la palabra, contra Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a Pablo? Dura cosa te dan contra el aguijón. ¿Cómo te vas a meter conmigo? Yo soy Jesús. ¿Y cómo le dijo Jehová a Moisés? Yo soy el que soy. ¿Bien? Con autoridad, yo soy el que soy. Sacate el calzado, porque esta tierra es santa. ¿Bien? Entonces el que se va a encargar del rebelde, de decir, te mando a un desierto y vas a aprender, te desecho y te vas al infierno, o te limpio y te perdono, va a ser Dios, no nosotros. ¿Bien? Va a ser Dios el que va a hacer eso. ¿Bien? Pero ¿cómo se entiende eso? Teniendo oración, teniendo búsqueda de Dios, porque lo primero que hacemos nosotros es querer, si tuviéramos los tiempos de antes, a más de uno hubiéramos apiedrado. Amén. Y creo que nosotros también mismos nos hubieran apiedrado, porque también nosotros cometemos errores. Pero ¿qué pasa? Estamos en los últimos tiempos, hermano, y ninguno está exento de caer. El diablo se levantó porque no tiene más tiempo y viene con todo. Entonces nosotros nos tenemos que ayudar. Y no le estoy diciendo con esto de que uno no puede exhortar, no puede reprender, no puede hablar. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que usted no tiene que tener pensamientos de juicio contra el hermano. Eso le estoy diciendo. ¿Bien? Porque si Dios le da palabra, a mí Dios me da palabra de exhortación, yo la voy a decir, la voy a hablar. A usted le da palabra de exhortación, usted tiene que hablarla. Porque no es usted, sino el Espíritu Santo que está hablando para la oración. Amén. Y mire lo que pasaba después. Dice que, no lo busque, dice que en Hechos Felipe fue a predicar en Samaria. Está en Hechos 8, 11, 17. Dice que él fue a predicar en Samaria y fueron bautizados. Amén. En agua. Pero no recibieron el Espíritu Santo. Y dice que después los apóstoles fueron y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que cuando usted acepta al Señor Jesús,
sí, el Señor Jesús entra en su corazón. Pero usted tiene que buscar la manifestación del Espíritu Santo, el poder de lo alto, la promesa que habla en Hechos 1:1, que dice que le dijo Jesús: no vayan a predicar, no hagan nada, vayan y esperen en Jerusalén hasta que yo mande al Consolador Divino y venga el poder de lo alto, y de ahí salgan a predicar. ¿Por qué? Porque necesitaban el poder de lo alto para enfrentar a los demonios, a los hombres, las adversidades que se vienen. Y usted necesita del Espíritu Santo para poder llegar a la meta. La palabra de Dios dice que persevera hasta el fin serás salvo. No te dice cómo, no te dice cómo, sino solo perseverar, seguir adelante. Te vienen las luchas, las pruebas, las tribulaciones, problemas en el matrimonio, con los hijos. Caíste, levantaste y perseveraste hasta el fin, porque ese será salvo. No el que se queda. El que se queda y no viene más a la iglesia y se enojó y cayó y le gustó el pecado y se revolcó y se quedó en el mundo, ese no va a ser salvo, sino va a ser condenado. Sino aquel que persevera y batalla. Hermano, hay veces que uno no tiene ganas de venir y arrastrándose llega. Porque llega arrastrándose, porque está dolido, está herido, tiene problemas económicos, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Pero cuando uno llega acá, llega a la fuente de vida. Llega a la fuente de vida. Y esa agua de vida te vuelve a levantar. Te vuelve a levantar. Entonces, usted tiene que perseverar hasta el fin. Vengan viento, marea. Acuérdese de que allá hay una morada para usted. Acuérdese de que allá está el Señor Jesús esperando en la mesa del Cordero. Acuérdese, hermano, hermana, no se detenga, no se detenga. Se cayó, pecó, hizo, levántese, levántese. Dígale: Señor, ayúdame, levántese. Hermano, todos caemos, todos nos levantamos. Acá el que pueda levantar la mano y diga: no, yo soy santo, yo creo que en el momento es traspuesto, porque todavía nos falta mucho. Entonces persevere hasta el fin, persevere, siga adelante. Amén. Dice que cuando uno recibe el Espíritu Santo, vienen los frutos. Y acá es por qué se conoce el árbol. ¿Cómo se conoce que una persona tiene al Espíritu Santo? Por su fruto, dijo Jesús. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sabe dónde está eso? En Gálatas 5, 22, 23. Por eso se conoce a un cristiano de un mundano. Por esos frutos. Amén. No el airado que rompe todo y enseguida insulta. No. El cristiano tiene paz, amor. Amén. Cuando alguien te hace mal, uno responde con palabras largas. Y qué difícil que es, ¿no? Qué difícil que es. Qué difícil que es paciencia en la tribulación, en la prueba, en la enfermedad, en el dolor, porque es fácil hablarlo. Amén. Pero padecerlo, hay que tener la paciencia padeciéndolo. Amén. Porque uno dice: ¿y por qué? Si yo estoy buscando de Dios, ¿por qué estoy buscando? Mire si Job decía eso. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Amén. Todo lo que pasó Job, amén. Y él dice: desnudo vine y desnudo vine. Adorará mi alma a Jehová. Amén. Tenía una sarna que no se podía rascar. Se le murieron los hijos, perdió la casa, perdió la riqueza, perdió todo. Y él dijo: mi alma sigue adorando a Jehová. Amén. Ahora usted ponga su nombre en vez de Job. ¿Hasta dónde llegaría usted? ¿Hasta dónde llegaría yo? Si nos pasaría un poquitito nomás de lo que pasó. ¿Hasta dónde llegaríamos? ¿Qué diríamos? Amén. Entonces, nosotros muchas veces decimos: yo quiero ser como Job, la integridad, en la unción de Pablo, y poner la mano. Eso, siervo, pasaron cosas que a nosotros ni la uña nos toca, y nosotros estamos: oh, Señor, no podemos más, Señor, sácame de acá, no quiero ir más a la iglesia por culpa de esto. No es así. Amén. Y yo digo, ejemplo, amén, vamos a vivir a ejemplo.
Cuando nos pasa un poquitito que las cosas no van mal, oh, ¿dónde está el Señor? ¿Qué pasó? Y esto. Pero estos siervos que nosotros leemos en la Biblia, y por algo están en la Biblia, es porque ellos dejaron todo por Cristo. Amistades, parientes, trabajo, hijo, madre, padre, aborrecieron todo y pusieron a Cristo. Amén. A veces nos cuesta soltar a las amistades, nos cuesta soltar a los parientes que nos llevan el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque vos vas y empezás a compartir cosas que no tenés que compartir. Yo prefiero alejarme. Yo me alejé. Yo tenía amigos, pero para juntarme, pero por todos lados, era conocido en todos lados, viajaban los trenes, en todos lados. Usted sabe, hermano, de todos sus amigos, con ninguno quedé. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando se me acercaban y me querían hablar de droga, de robo, de mujeres, de pelea, de aquel es un gil y esto, yo me empezaba a hablar de Dios. ¿Y sabes que hoy me ven como ando flaco otra vez? Amén. Porque ya no hay cabida en mi corazón para eso. Porque yo decidí renunciar a las amistades, pero estoy con una familia en Cristo. Tengo nuevos hermanos en Cristo, una nueva familia. Yo sé que duele a veces. A veces me cuesta compartir con mi papá, él toma, él fuma, por ahí se pone denso. A veces comparto, no voy a decir que no. Pero yo no comparto lo que él hace. Entonces, él venía a mi casa y él ya casi no viene a mi casa. Porque yo no escucho música, no tomo, no fumo. Entonces, la luz y las tinieblas no pueden. Y no es que uno no honra al padre y a la madre, pero uno tiene que honrar primero al Padre de los cielos. A él tiene que honrar. Amén. Estos son los frutos del Espíritu. Amén. Y mire, vamos a leer un poquito en Hechos 19, del 1 al 6. Dice su palabra: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mira lo que le preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo? Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Mire la diferencia de que cuando uno se bautiza en agua, porque uno se arrepintió, a cuando uno recibe la promesa de lo alto, cuando uno recibe el poder de lo alto. Usted tiene que buscarlo con anhelo, tiene que decirle: Señor, bautizame en el Espíritu Santo. Por algo el Señor me tocó para enseñarle lo que es el Espíritu Santo, para enseñarle lo que es el fruto del Espíritu Santo, para enseñarle de dónde viene, cómo es, cómo se mueve. Usted tiene que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, buscar una comunión más íntima con Dios. Porque en los días malos, cuando caíste, cuando estás mal, si uno está bautizado en el Espíritu Santo, parece increíble cómo se escucha la voz de Dios, cómo te levanta, cómo sentís su presencia. Es algo increíble, hermano. Pero debe tener el bautismo del Espíritu Santo. Sea niño, sea adolescente, sea anciano, tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Dice que ellos habían bautizado en el bautismo de Juan, y Juan bautizaba en el arrepentimiento. Juan le decía: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado, y los bautizaba. Pero detrás de mí viene uno más poderoso, decía Juan. Amén. Que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, decía Juan. Entonces, usted tiene que buscar el Espíritu Santo. Pero no se detenga cuando está bautizado en el Espíritu Santo. Usted lo tiene que alimentar todos los días de su vida, con lectura, con oración. Sea un poquito, a veces tenemos más tiempo, a veces no. Pero ¿sabe por qué? Porque de ahí sacamos las armas para defendernos diariamente de Satanás. Usted imagínese si usted está en el medio de la guerra. Usted ve la guerra que hay y se queda sin municiones y está rodeado del enemigo. ¿Cómo termina esa persona? Muerta.
Y lo mismo es un cristiano que se queda sin arma. Lo mata espiritualmente, el pecado lo mata, el diablo lo mata. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que esto no es un juego que estamos acá. Llévese de Dios y pelee por su salvación, pelee por la salvación de su familia. Pelee porque el infierno se agranda y atrapa a todo aquel que se rinde. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, pero los valientes que se levantan y que siguen adelante y que pecaron y que se levantaron y que siguen, esos van a ser salvos. Hermano, no se rinda, pelee, llévese. Sabe que la mente es el campo de batalla. Uno dice, somos pecadores porque no, yo no me siento pecador porque el diablo me tira dardos. No, porque la mente son los dardos del diablo. Yo me siento pecador si todo el día estoy pensando mal, porque ahí sí ya está en mi corazón. Pero en parte del día vas a tener malos pensamientos, porque del otro lado lo tenés al diablo y él te tira dardos y dardos y dardos. Y para vos poder tener la mente ocupada, tenés que tener lectura bíblica. Tenés que tener de Dios, si no tu mente te juega, te traiciona y los dardos del diablo traspasan la mente y llegan al corazón. Y una vez que llegan al corazón, con el tiempo, días, meses o años quizás, dan fruto de pecado. ¿Usted cómo piensa que se destruye una familia? ¿Cómo piensa que entra el adulterio o la inmundicia dentro de la iglesia? ¿De un día para el otro? No. Eso va cavilando el diablo y tiró el dardo y la semilla cayó. Y tarda en crecer. Y como la persona no se arrepiente, no lo saca, no busca de Dios tarde o temprano, 3, 4. Hace poco vimos un caso. Pasó en otra iglesia. Después pasó de nuevo. Años pasó. Y volvió a caer la persona. ¿Por qué? Porque nunca fue libre. Esa semilla estaba ahí y con el tiempo, años pasaron, se destruyó esa familia, hermano. Se destruyó. Y muchos se han entendido, sabrán lo que estoy diciendo. Pasó, hermano. ¿Y por qué pasa eso? Porque uno tiene que examinarse todos los días y decir, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que estoy pensando? No deje la semilla que el diablo tiró en su corazón hoy para sacarla mañana o pasado. Sáquela lo más pronto posible y plante frutos del Espíritu en su corazón. Plante palabras, palabras de Dios en su corazón. Esto no es un juego, hermano, esto hay que seguir. Hay veces, hermano, que a mí como hombre, como cabeza de hogar, me canso el calor del trabajo, tengo también problemas, dificultades, pero yo decidí seguir a Cristo. Con errores, caído, quebrado, herido, pero sigo adelante. Voy a seguir. Usted tiene que tomar la misma decisión, hermano. Y mire, hablamos del Espíritu. ¿Cómo vino la manifestación? Pero también los frutos. Pero también vamos a hablar lo que trae más, porque no solamente queda ahí el Espíritu, sino también trae dones. Que esto hay que hacer un punto y aparte. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu son de Dios. Por eso muchas veces decimos, pero esta persona está re mal y mirá cómo Dios lo usa. Porque los dones son de Dios y Dios puso los dones en la persona y la va a seguir usando. Pero en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetice, en tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor le va a decir, apartado de mí. Y ahí es donde se cumple la palabra. Amén. Tenemos que diferenciar los frutos del Espíritu de los dones del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Amén. Los dones del Espíritu están en 1 Corintios, y esta es la última palabra que leemos, está en 1 Corintios 12, del 4 al 10. ¿Se entiende, hermano? El Espíritu Santo no solamente trae arrepentimiento, trae fruto, está contigo, sino también te trae dones. Es completo el Espíritu Santo. Dice su palabra. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada una
le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queremos, como Él quiere. Si Él le dio el don de profecía a uno, tenés que respetar, fue levantado de profeta, lo tenés que respetar como profeta. Si Dios le dio el ministerio a uno de evangelista, se lo dio Dios, porque dice como Él quiere, no como nosotros queremos. Amén. ¿Y cuántos son los dones? 9 dones. Esos dones están repartidos acá. Acá están repartidos, porque es de la iglesia los 9 dones. Amén. Son de Dios. Son de Dios. Y esos dones nosotros tenemos que activar. Pero ¿sabes qué? Cuando uno habla en lengua, es un don. Es uno de los 9 dones que Dios dio. Entonces, uno, cuando es bautizado en el Espíritu Santo, si usted ve Cornelio, en Samaria y en todo, cuando uno recibe el Espíritu Santo, sí o sí habló en lengua. Sí o sí es la manifestación del Espíritu Santo. Tiene que hablar en lengua. Y usted va a decir, ¿cómo hablo en lengua? No sé, yo estuve 3 años esperando lo que es el Espíritu Santo. 3 años que no sabía, decían las lenguas te sale de adentro, me venía de acá, escuchaba las voces, movía la lengua, no sabía. Pero el día que Dios me bautizó, el día que Dios derramó la lengua en mi ser, fue algo especial. Y yo no tuve que, fue algo increíble. Increíble. Y ese día profeticé también. Amén. Yo no sé si a todos les ha pasado lo mismo, pero cuando usted recibe el poder de lo alto, tiene que hablar en lengua. Tiene que hablar en lengua. Y busque, si usted está en esta noche, acá en este lugar, usted tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo porque estamos en los últimos tiempos. Amén. Y usted necesita ese poder y estos dones como iglesia, nosotros necesitamos. Usted fíjese que hay un don que es difícil de tener, que es el discernimiento de espíritu. ¿Cómo uno discierne? Amén. Cuando viene una persona, a veces viene brujo a querer hacer maldad. Si uno tiene ese don activo, lleno de Dios, usted lo va a sentir y lo va a sacar a luz. Si uno tiene el don de discernimiento, usted va a saber si el ministro está bien o está mal, o la persona, y por ahí Dios le va a mandar a hablar, o por ahí Dios le va a hacer orar. Pero es un hermoso don que hace falta en la iglesia. Hace falta el don de discernimiento de espíritu. Hace falta el don de sanidad. ¿Cuántos hermanos tenemos enfermos? Y si hubiera alguien con el don de sanidad levantado, yo sé que Dios lo hubiera sanado. Porque son 9 dones que están escritos para la iglesia. Son 9 dones. El don de interpretación de lengua. ¿Usted se imagina que lindo alguien hablando en lengua y el otro traduciendo? Maravillas de Dios que hay para nosotros. Y nosotros ¿qué hacemos? Perdemos el tiempo en cosas vanas. Y me pongo primeramente a mí. Perdemos el tiempo en cosas vanas, en cosas pasajeras que van a pasar, hermano. Todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Usted se va a acordar de todo esto y va a decir, ¿por qué no disfruté? ¿Por qué no disfruté estar en su casa? ¿Por qué no alabé? ¿Por qué no disfruté del hermano, de la hermana, en vez de estar pensando mal? ¿Por qué no lo disfruté? Ya me ha pasado, hermano, que hoy en día extraño donde congregué la primera vez y no lo disfruté. No los disfruté. Y hoy cuando nos vemos podemos hablar, abrazarnos, podemos hablar, pero ya no congrego con ellos y no me veo seguido. Y ya pasó. El tiempo no te va a esperar para que vos te arrepientas. El tiempo no te espera, el tiempo sigue adelante. Y tus decisiones traen consecuencias. Cada decisión trae consecuencias. Cada palabra, cada acto trae consecuencias. Entonces la palabra de hoy te ha enseñado, nos ha enseñado lo que es verdaderamente el Espíritu Santo. Es todo en Cristo.
El Espíritu Santo es todo. No puede haber un cristiano que no tenga el Espíritu Santo, que no te hable del Espíritu Santo, que no tenga la fruta del Espíritu Santo y que no tenga los dones del Espíritu Santo. Entonces no es un cristiano. No es un cristiano. Amén. Con esto no le digo que a veces no. Se nos sale, a veces no, cuando estamos medio carnales, el enojo, la ira, se nos va, porque se nos va. Pero no es culpa de Dios o del Espíritu Santo. Es de nosotros que no estamos velando bien. Es de nosotros que no estamos orando bien. Amén. Entonces, hermano, si nosotros no buscamos del Espíritu Santo, no vamos a avanzar, no vamos a vencer, no vamos a cambiar y no va a cambiar nada en nuestra vida. Vamos a estar 20 años en la iglesia sentados con ganas y no va a pasar nada. Amén. Nada. Porque dice que Él convence de justicia, de juicio y de pecado. Él te dio los dones y los talentos, no para que los escondas, sino para que lo hagas. Y no te sientas intimidado si Dios te levanta. Después, ay, me están mirando, ay, estoy haciendo esto, porque el diablo te mete, no, mira cómo te tira, que no te importe si Dios te levanta, pero si te ponga al nadie, levantate en el nombre de Jesús, servirle al Señor, ¿qué importa lo que digan los demás? ¿Se acuerdan el mundo? Barbaridades que hacíamos. Yo estaba en la esquina, aplaudía, gritaba, desastre hacía. No me importaba lo que decían los demás. Ahora me va a importar lo que opinen los demás. No me importa lo que opine Dios. A ustedes les tiene que importar lo que opine Dios, lo que piense Dios. Amén. Porque si usted agrada a Dios, va a agradar a los hermanos que realmente quieren servir a Dios. Y a los que no quieren servir a Dios no le va a molestar. Pero ore para que esos hermanos quieran servir a Dios. Amén. Que Dios los bendiga mucho, hermano, y espero que esta palabra sea de Dios. Amén.